vamos a ir agarrando varios puntos, ¿no? Pero primeramente vamos a ir a través de todo el texto y luego voy a resumir esos puntos. Okay. Entonces, primero, Simón Pedro, ¿sabemos quién es él? Sabemos, es un apóstol de Jesucristo, es uno de los 12, es el apóstol que era el más apasionado de todos, en un buen y mal sentido. Es reformado su corazón de modo que ahora sea en un buen sentido, ¿no? En la parte anterior, si notan, hay pasajes donde los apóstoles incluso peleaban por tener un buen lugar, como el mejor lugar, como ser el segundo al mando. Y aquí, en ese momento, Pedro era el segundo al mando. Pero ahora chequen la forma en la que se nos está hablando Pedro, y está diciendo, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, este Simón Pedro que estaba peleando por ser el primero del grupo, que lo logró, por cierto, y ese Simón Pedro que estaba diciendo, tú no puedes lavarme a mí mis pies, a Jesús mismo, porque no podía aceptar el hecho de que él, siendo el mayor, Jesús, estuviese actuando como un siervo. Ahora está diciendo, Simón Pedro, y la primera cosa por la que quiero que me reconozcan, antes que apóstol, es por ser un siervo, ¿no? Está diciendo siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, primero establece su nivel de humillación a un lado de Jesucristo y a un lado de esa idea de el que está arriba debería de ser como mayor que nosotros, y también se pone a sí mismo como apóstol. Y la parte de apóstol hace referencia a que él era un mensajero de Jesucristo. Entonces, mientras que es un siervo, también es alguien que está entregando las mismas palabras de Jesucristo. Un apóstol es un mensajero, un embajador, que está puesto por el mismo jefe de la embajada, ¿no? Un embajador no se pone a sí mismo, sino que literalmente es elegido para que comunique las mismas palabras de la persona que está a cargo. Y la persona aquí a cargo es Jesucristo. Entonces, escuchen esta referencia a un maestro y también a Jesucristo mismo que está hablando a través de este maestro. Otra cosa, misma idea, siervo, ¿no? Dice la siguiente parte del versículo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Va? Ahorita no lo estoy haciendo, pero voy a hacer después y ver si puedo hacerlo con mi iPad y compartirles la palabra y ir encerrando cosas y uniéndolas para que vean un poquito más de forma gráfica. Pero si pueden ver, aquí hay 3 ideas que se están uniendo a lo que es el siervo, ¿sí? Primera parte, él está diciendo no solamente que es un siervo, sino que él tiene una fe, que diga que nosotros tenemos una fe como la que él tiene. Dice, han recibido una fe como la nuestra. Entonces, tú, apóstol, y yo tengo una fe que es exactamente igual a la de Pedro. Y ustedes tienen una fe que es exactamente igual a la de Pedro, ¿sí? Pedro no se está viendo como superior, sino que está diciendo, todos los que están dentro de la fe están exactamente en el mismo lugar. ¿Por qué? Segundo punto, porque no solamente es como la de él, y de hecho la RBR dice preciosa como la nuestra, sino que aparte de eso, esa fe no se recibió, que diga, no fue una recompensa por algo más, sino que fue recibida, ¿no? Vemos el versículo, dice, han recibido una fe como la nuestra. Entonces, tú la recibes, nadie te la está dando, y es exactamente igual que la de los apóstoles. Y 3, fue mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No es una fe por algo que hicimos, como dijimos, sino es una fe que sucede porque hay una justicia dada por nuestro Dios y Salvador. Es algo que proviene de Dios mismo. Y eso quiero que quede muy, muy claro, no solamente para que no se sientan soberbios y que no me sienta yo tampoco soberbio, sino para que sepamos que el mismo Dios es el que nos está llamando, ¿sí? Eso es algo increíble. Eso es algo que literalmente tiene que llenarnos de ánimo, llenarnos de humildad y poder vernos a nosotros mismos como siervos que están buscando solamente lo que Él quiere y que están buscando que sea eso para todos los demás, ¿sí? Que todos los demás tengan una fe como la nuestra. 3 puntos, entonces. Es una fe como la nuestra,
es una fe que fue recibida y es una fe que fue recibida a través de la justicia de nuestro Dios y Salvador. Esta justicia pertenece a Jesucristo. 2. Todas las cartas, versículo 2 me refiero. Versículo 2. Todas las cartas, usualmente en estos tiempos, tenían algo que se llama un agradecimiento o un saludo o una oración. Esta parte es la oración, el versículo 2. Dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y esto agarra un tema muy específico. ¿Cuál es el tema? El conocimiento. Váyanse al capítulo 3 de Segunda de Pedro y al último versículo y chequen qué es lo que está diciendo. Dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuáles son entonces las dos cosas que nos importan más dentro de este texto? Gracia y conocimiento. ¿Sí? Tenemos que ver eso. Si perdemos la una o perdemos la otra, perdimos nuestra alma. Y eso es algo muy grande. Entonces, gracia y paz en el conocimiento. A través del conocimiento surge la parte de gracia y paz. ¿Qué estaba diciendo hace rato? Si no tenemos argumentos nosotros dentro de nuestro corazón que nos estén predicando, vamos a caer en un tiempo difícil. ¿Sí? Vamos a caer cuando tengamos la oportunidad de testificar acerca de Jesús. Vamos a caer cuando tengamos que sufrir por el Evangelio, como dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Vamos a caer cuando nosotros estemos en lo oculto y estemos a punto de cometer un pecado. ¿Qué necesitamos para poder tener paz y gracia delante de Dios? Conocimiento. Y conocerlo de forma agraciada. Conocer que no es por algo nuestro, sino que literalmente el hecho de que cada uno de ustedes tengan una neurona que está entendiendo quién es Dios, que es grande, que puede llegar a cambiar sus corazones a través de la palabra, eso es todo mérito de Él, ¿no? Dice Efesios 2, versículo Efesios, antes de Filipenses, después de Gálatas, versículo, ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Es un don, está haciendo un regalo. Eso es lo que significa poder. Conocimiento. Spoilé. Versículo 3. Su divino poder nos ha concedido todo, cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces regresamos. Conocimiento, versículo 3, conocimiento de aquel. No es un conocimiento acerca de ciencia, biología, no es un conocimiento acerca de cualquier cosa que ustedes puedan pensar, no es un conocimiento aún de ustedes, sino que es el conocimiento de Dios el que está cambiando todo, ¿no? Dice, es a través de un divino poder, primeramente quiero que destaquen esa parte, si pueden subrayarla, divino poder, que está siendo revelado todo. También destaquen esa parte. Versículo 3, nos ha concedido todo, todo, y ese todo no abarca el todo que nosotros pensamos. Entonces les digo, no es acerca de la ciencia, no es acerca de ustedes, no es acerca de sus deseos, sino es acerca de lo que concierne a dos cosas, vida y piedad. Vida, haciendo referencia a una vida verdadera, no haciendo referencia a lo que nosotros tenemos, porque si checamos también Efesios 2, versículo 1, dice, estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, sino que es una vida de verdad, es una vida eterna. Vida eterna no significa solamente tiempo, significa plenitud. Significa no solamente algo cuantitativo, sino algo cualitativo.
Esas palabras me costaron un buen aprenderlas cuando estaba en la prepa, pero significa no es acerca del número, es acerca de la calidad, ¿no? Una vida de verdad. Y esa vida es conocer a Dios. Eso nos dice Juan, cuando dice la vida eterna es que te conozcan a ti, experimentando ahorita, y la vamos a experimentar de forma más perfecta cuando 1 Corintios 13 conozcamos cómo hemos sido conocidos, ya no por reflejo, sino ahora frente a frente. Y entonces con esa vida verdadera, con ese renacer, proviene otra cosa más, y esa cosa es piedad. Dos cosas, entonces, vida y piedad. Piedad significa que alineamos nosotros lo que nosotros estamos viviendo con los deseos que Dios tiene, ¿sí? Entonces, una vida piadosa es una vida que está acorde con la voluntad de Dios. Es una vida que es que está viendo a Dios como su rey. Esa es la parte más importante. Dios es el que está gobernando la vida de la persona piadosa, no sí mismo. Chequen Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal, ¿no? Y aparte, que hay las dos partes básicas ahí para mostrar esa vida piadosa, es temer al Señor, temerlo, reverenciarlo, verlo como aquel que es Él y apartarse del mal. Y eso es haciéndolo no en nuestro propio entendimiento, sino en el entendimiento de Dios. Entonces dice, nos ha dado todo con su divino poder, conocimiento. ¿Qué nos está diciendo eso? Que está haciendo referencia a la palabra de Dios. Cuando dice su divino poder nos ha concedido todo, está haciendo referencia a que nos lo da a través de dos medios. Un medio es la palabra de Dios y otro es el Espíritu que está actuando en nosotros, de modo que podamos entenderla, de modo que podamos renacer, cambiar, de modo que sea todo diferente y que seamos, como dice el versículo 3, llamados a gloria y excelencia. Que diga por su gloria y excelencia. Gracias. Chequen otra vez. Versículo 4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Más claramente es la palabra. Sus promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Va. Ok. No sé si me estoy explicando también hasta ahorita. Los voy a repetir ahorita puntos. Versículo 1 y 2 nos están hablando de una humildad del apóstol, nos están hablando de que tenemos una fe como la suya, que tenemos una fe que ha sido recibida, que tenemos eso mediante la justicia de Dios, ¿no? Y el versículo 2 está enfocando todo eso en que lleguemos a gracia y paz en conocimiento. Entonces esa fe nos tiene que llevar a conocimiento. ¿Va? Versículo 3 nos está hablando acerca de un divino poder que está actuando mediante ese conocimiento para dar todo para la vida y la piedad. Los dos objetivos que tenemos, vida y piedad. Y es a través del conocimiento. Y eso se ve más claramente ahora en el versículo 4, porque dice, por ellas, y está hablando de una palabra que da promesas, y luego dice, a través de esas promesas, a través del que nos dio esas promesas, dice el versículo, después de promesas, coma, a fin. Y a fin es una palabra que está diciendo que hay algo antes y algo después, ¿no? Las promesas que nos dio aquí tienen un propósito, siguen a ser participantes de naturaleza divina.
¿Cómo se llega a ser participantes de naturaleza divina? ¿Cómo se llega a ser perfectos y cabales? Santiago 1, versículo 2. ¿Cómo se llega a estar frente a Dios alabándolo? A través de ver sus promesas. ¿Sí? Ver sus promesas y luego menciona otra cosa, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, necesitan ustedes ver sus promesas, necesitan ver su palabra y necesitan que hayan escapado del mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Nos dice el versículo, es que hay una corrupción, pero en la base de la corrupción están malos deseos. ¿Sí? Chequemos Santiago muy rápidamente. Santiago, capítulo 1, versículo 14. Si puedes ayudarme a leerlo, Dodi, te agradecería mucho. Santiago, ¿qué? Capítulo 1, versículo 14. Aguántame tantito, déjalo busco. Más. Santiago 1. Versículo 14. Ajá. Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado en cuanto a sus propios malos deseos, lo arrastran y lo seducen. Gracias, amigo. Muy sencillo. El pecado proviene de malos deseos. El pecado proviene, decíamos en Proverbios capítulo 3, es tú por sobre Dios. Pecado significa básicamente eso. Otros versículos que pueden agarrar, que son muy principales en la Biblia. Romanos 14, versículo 23. B, todo lo que no proviene de la fe es pecado. El pecado no se relaciona inmediatamente con reglas, se relaciona inmediatamente con la voluntad de Dios. De modo que si tú estás fuera de esa voluntad, tú estás pecando. Y cosa más dura es que es por tus propios deseos. Es porque hay algo mal en todas las personas que están en el mundo, porque desean ellos más a una pareja que a Dios. Desean ellos más una casa, un carro, una vida bonita. Desean ellos más comida. Desean ellos más familia que a Dios. ¿No? El problema no es que nosotros queramos muchas cosas. El problema es que queremos muy poco. ¿No? Cada uno de nosotros tiene una ambición tremendamente pequeña. Y este Dios que está dentro de la Biblia, está intentando que nosotros no tengamos esos deseos, sino que dice, dejemos de tener esa corrupción que viene de malos deseos y que ahora tengamos unos nuevos deseos que están buscando algo realmente valioso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede en la parábola de Mateo 13 cuando dice que encuentra un tesoro en la persona? Es que ve algo más valioso que lo que él tiene y entonces tiene que tenerlo. Y para eso tiene que dejar todo lo que él tiene. Y lo hace con gozo, dice la parábola. Entonces, las promesas, dice, para llegar a la naturaleza divina necesitamos dos cosas, ¿no? Uno, era promesas. Un segundo. Es que me pidieron el link. Va. Uno, era promesas. Segundo, es escapar de los malos deseos, ¿no? Entonces necesitamos, primeramente, el hecho de que Dios está estableciendo algo que es bueno, que es mejor que todos los deseos que hay en el mundo, y luego necesitamos que esta naturaleza que nosotros tenemos, que tiene malos deseos, deje de desear eso y desee en vez de las promesas de Dios. No es malo buscar las promesas de Dios,
así como no es malo que Dios busque su gloria, porque Él es un ser perfecto, que está buscando que las demás personas experimenten algo que es perfecto. Ahora, entonces se vuelve no malo el hecho de que nosotros busquemos algo, si lo que estamos buscando nosotros es algo perfecto. Si lo que estamos buscando entonces es a Dios. Nadie se va a ir al cielo por estar temiendo recibir un castigo o por estar buscando recibir el cielo en sí mismo, sino que se van a ir al cielo porque al ver ese castigo están viendo que hay algo mejor, que es Dios. Y al estar viendo que hay una oportunidad de llegar al cielo, están viendo que cuando... Entonces van a entrar porque van a ver que hay una oportunidad en el cielo de experimentar algo de forma más perfecta, que van a poder ver que lo bueno no es el hecho de que ellos van a recibir recompensas, no es el hecho de que van a poder volver a estar regenerados, como dice Romanos 8, de forma no solo espiritual, sino también corporal, sino que van a ver que hay algo más valioso que todo eso, ¿no? Y ese valor está en Dios. Entonces necesitamos promesas y necesitamos escapar de los deseos. Y por esta razón, dice el versículo 5, por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, o paciencia, dice la RBR, y a la perseverancia piedad, piedad, fraternidad, y a la fraternidad amor. ¿Va? Ahora, ¿qué dice aquí? Ok, tienes una oportunidad de experimentar la naturaleza divina, ¿no? Para eso necesitas, dijimos, promesas. Algo que es dado de parte de Dios en promesas y necesitas algo que es dado en el de Dios, ¿no? Ahora, versículo 5 dice, entonces está diciendo que hay un trabajo que tiene que ser realizado. La cosa de esta parte es que está bien padre porque la razón por la cual tiene que ser realizado este trabajo es por el hecho de que ya han sido dadas promesas y por el hecho de que ya ha sido dado un haber escapado la corrupción de este mundo, ¿no? No es algo que está anteponiéndose, sino algo que está saliendo después. Comparen esto con un pacto de obras en el cual la forma en la que nosotros estábamos funcionando era, necesitamos trabajar nosotros para conseguir una recompensa. La cosa que está sucediendo para nosotros es que tenemos la recompensa antes de tener que hacer algo. Tenemos ya las promesas establecidas, tenemos ya la capacidad establecida, que no nos está dominando el pecado, sino que está dominando Dios, y entonces a través de eso hay que trabajar nosotros. Y el hecho de trabajar nosotros se llama santificación e implica que nosotros tenemos que ir creciendo en esta fe que se ha empezado. Entonces se compara en Mateo a cada uno de los creyentes con un fruto, de modo que ese fruto es una semilla que está siendo plantada por un gran pastor, un gran sembrador, que ese sembrador es Jesús, y la semilla es la palabra de Dios que está entrando. Y entonces esa semilla tiene que crecer, tiene que dar fruto, y dice también en otra parábola, tiene que ser un fruto como el de una semilla de mostaza, que siendo una semilla tan pequeña, da un fruto que es increíblemente enorme, ¿sí? No quiere decir que necesitas una fe chiquita para poder mover una montaña, sino quiere decir que tu fe tiene que ser una fe tal que cuando es plantada está creciendo y va a ser una fe que va a ser increíblemente enorme después, ¿no? Que va a ir progresando poco a poco. Y esta forma en la que nos está diciendo que tenemos que hacer esto es a través de 8 cosas, ¿sí? Una es la parte de la fe, que es un don de Dios. La siguiente es virtud, que está haciendo referencia a un actuar en base a la fe. Está haciendo referencia a a una parte un poquito más como de obra, ¿no? Dice a la virtud, a la forma de actuar moral buena, hay que añadirle conocimiento. Y esto podrías argumentar, ¿está en algún orden? Yo argumentaría no necesariamente, pero más que en el primer nivel, en la parte de fe. La fe es la base y arriba de la base tiene que estar virtud, o sea, un actuar, tiene que haber un actuar que sea moral en relación a Dios. Tiene que haber 2,
un conocimiento verdadero de qué es lo que se tiene que realizar, porque tú no puedes cumplir la voluntad si no se conoce cuál es la voluntad. Al conocimiento tiene que añadirse un dominio propio. Entonces, un dominio propio implica el hecho de que cada quien se detenga a sí mismo de hacer lo que no debe, y aquel mismo también que esté impulsándose a hacer aquello que sí debe de hacer, ¿no? Entonces, un dominio propio es algo externo, una virtud es una parte interna moral, y el dominio propio está haciendo referencia a cómo es que se realiza eso afuera. 4. Perseverancia. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Perseverancia, que en la RBR es paciencia. Perseverancia significa, que diga paciencia significa perseverancia. Significa que no solamente va a ser una ocasión, sino que van a ser muchas ocasiones. Y que tú tienes que ir no solamente como fallando y aprendiendo, que es lo que tenemos una concepción normal nosotros. Fallamos para que podamos hacerlo mejor la próxima vez, y después eso resulta ser una excusa porque fallas en esta ocasión, falles en la siguiente ocasión, aprendiste, falles en la siguiente ocasión, no existe un avance, ¿saben? Que a mí me duele muchísimo, sinceramente, cuando sucede conmigo y también cuando sucede con otros, porque es un sentido de, literalmente tendríamos que ir no solamente teniendo éxito en cada una de esas, sino ir avanzando mientras está ese éxito. O si fallamos, tendríamos que levantarnos para poder hacerlo mejor la siguiente ocasión. Ahora lo que sucede es que en un momento de prueba hay un momento de caída, y luego creemos nosotros que estamos teniendo un momento de alce, pero porque no hay pruebas más que afrontar, ¿no? Ese no es el caso. El caso es que nosotros perseveremos a través de cada una de las partes diferentes y sigamos creciendo en estas virtudes, de modo que no sea algo que se vaya a hacer peor en cada ocasión, sino que se vaya a hacer más sencillo. Entonces tenemos que tener una virtud moral, dijimos, un conocimiento intelectual, un conocimiento verdadero, también emocional, un dominio propio de nuestro cuerpo, una perseverancia que esté afrontando cada una de las ocasiones, una piedad que ya está uniéndose un poquito más, que esté todo en relación a que Dios es Rey, ¿no? Fraternidad, que no sea solamente contigo, sino que sea con tus hermanos. Y después de esto, dice amor, ¿no? Y el caso de todo eso es, estas cosas no van separadas. Todas estas están siendo unidas arriba de ese fundamento de fe. De modo que tienen que crecer, y que tienen que crecer unas agarradas de las otras, ¿no? Y ese amor entonces se convierte en un amor perfecto, no solamente fraternal, o sea, no solamente uno con tus hermanos, sino es un amor a Dios, que está expresado en todo esto, ¿no? 8 virtudes entonces de obediencia a Dios, a través de el conocimiento, a través de promesas, escapar el mundo, y a través de tener una diligencia constante. Entonces, amigos, no podemos ser discípulos que no tienen un objetivo. No podemos ser discípulos que no tienen un medio por el cual estar llegando a ese objetivo, ¿sí? No podemos ser discípulos que no tienen claras esas dos cosas. Así como un predicador no puede subir al púlpito sin conocer acerca de qué va a predicar y poder decir esa idea en una sola oración. No puede subir al púlpito si no conoce exactamente cada una de las partes que va a decir de memoria y de corazón. Así cada uno de nosotros no puede ir a escuchar una prédica si no conoce que tiene que tener un objetivo y un medio para lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces aquí el objetivo no es tan chiquito como pensamos, ¿sí? Váyanse al versículo 11 de segunda de Pedro. ¿Qué dice? Dice, de esta manera será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguno de ustedes quiere ver a Dios?
¿Alguno de ustedes quiere entrar en el reino? ¿Ese es tu objetivo de vida? ¿Estás buscando esas virtudes a través de toda tu vida trabajando diligentemente? ¿Conoces que el medio es a través de la gracia dada en las promesas de su palabra y a través de que nos libra Él del pecado? ¿O no? Vemos los últimos versículos ya de forma un poquito más rápida. Versículo 8. Estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, y aquí chéquense, cuando ya tienen esto de forma en su corazón, un argumento que les está predicando, ¿qué sucede? No los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, al carecer de estas virtudes, el que carece, es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes, ¿no? Si tú no tienes estas virtudes en mente, no las estás buscando, y esas no abundan en ti, ¿qué sucede? Caída, tras caída, tras caída. Si tú tienes esto, no te deja estar a ti de ocioso, no te deja estar a ti tranquilo con una vida que tiene otros deseos, que no son Dios. Tranquilo con cualquier otra cosa, que cualquier otra cosa literalmente que no sea Dios es ocio. Cualquier otra cosa que no sea Dios te hace estéril, te hace que no puedas tener un fruto, sino que tú tienes que estar en el verdadero conocimiento, y chequen otra vez conocimiento, de nuestro Señor Jesucristo. Si tú no tienes esas virtudes, no puedes ver, no puedes experimentar en verdad quién es Dios. Muchas iglesias van a llamar a Dios bueno, van a llamarle amor, y no están experimentando más que un engaño dentro de sus mentes. Santiago 1, versículo 21, dice, Santiago 1, versículo 21, dice que las personas se pueden engañar a sí mismas, pensando que están dentro de la verdadera religión, sin tener un verdadero conocimiento de qué es lo que implica, ¿no? Y entonces dice, esto que les estoy diciendo, es el motivo por el cual actuar diligentemente. Dice el versículo 10, hermanos, y hermanos es una palabra bonita, es una palabra que nos indica que Él nos está hablando, intentando llegar a nuestro corazón. Hermanos, sean cada vez más diligentes, más diligentes. Filipenses capítulo 2, trabajad vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que obra en vuestros corazones por su buena voluntad, ¿no? Sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Viene de parte de Dios, pero tienes que hacerla más firme. Tienes que trabajar para que esté más establecida esa elección, para que esté más establecido ese llamado, que es algo real, que las demás personas puedan ver que existe un llamado para ustedes, que fueron apartadas por el mismo Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. No solamente van a dejar de estar ociosos, no van a caer. Y eso no implica que nunca van a caer de una forma literal, porque no siempre vamos a estar cumpliendo esto de forma perfecta. Pero si este es nuestro objetivo, esa es la consecuencia, dice Dios. Al final, no van a apostatar, sino que van a permanecer siempre firmes en Dios. Y dice, entonces nunca caerán. ¿Por qué? Porque está nunca caer. Dice versículo 11, hace referencia a poder entrar y ver de frente a Jesucristo en toda su gloria, en un reino eterno. Y eterno, dijimos, no es años, es calidad. Entonces, hermanos, si me acompañan,
Raquel, ¿quieres que puedas orar? Porfa. Voy. ¿Sí me escucho? Sí, sí. Ok. Bueno, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Realmente es una bendición poder conocerte más, poder aprender más de tu palabra, Señor, porque es buena y porque es de poder también. Y que no solo se quede en aprender y conocer y simplemente leer, sino que realmente toque nuestro corazón, Señor. Examínalo para que podamos entenderlo con el corazón, con la mente y podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de Jaciel y de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que podamos seguir en este estudio, podamos seguir aprendiendo más de ti, aunque sea por otros medios. Gracias, Señor, porque también nos permites estar con vida, que a veces, y lo vemos como algo normal de, un día más, pero realmente es una bendición porque significa que todavía hay propósito, que tú nos tienes aquí por algo y qué padre que podamos seguir aquí y podamos también predicarle a las demás personas, que es uno de los propósitos por los que nos tienes aquí, Señor. Gracias. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Raquel. Va. Entonces, resumen, porque siempre es bueno tener un resumen. Al final. Y si les toca predicar, tengan un resumen al final. Primera parte, nuestra fe es exactamente igual que la que tenía Pedro, ¿no? Pedro que experimentó de frente a Jesús, así es nuestra fe. También estamos experimentando de frente a Jesús, si es que lo vemos a través de sus palabras. ¿Sí? Primera parte. Segunda parte, gracia y paz provienen de un conocimiento, que es un poder divino que está revelando la palabra de Dios. Eso es el Espíritu de Dios que inspiró esta palabra, que nos las dio en nuestras manos, en nuestro lenguaje, y es un poder divino poder conocerlo, ¿no? 4. Tenemos que tener muy, muy conscientes cuál es el medio de nuestra santificación, que es dejar los malos deseos y ver las promesas de Dios. Ver las promesas siendo Dios la primera promesa, ¿sí? El hecho de que vamos a ver a Dios de forma presente, y eso lo pueden ver en el último versículo 11. Y 5, nada más. Hay que trabajar más diligentemente por el hecho de que sepamos que nuestra vida está siempre enfocada en Dios y no en otras cosas. Una clara muestra de que no lo está es cada vez que tenemos una caída. Y no son para deprimirse, son para reenfocar, ¿sí? Cada vez que tengan una caída, entonces es que tenemos que acercarnos más a Dios. Y eso va a ser toda su vida, toda mi vida también. Siempre, siempre vamos a caer aunque no queramos. A veces. La idea es que no sea de la misma forma, sino que haya un progreso, ¿no? Y entonces vamos a voltear y vamos a buscar estas virtudes, estas 8 virtudes. Entonces, si pueden escuchar esto de nuevo, estaría increíble. Si quieren, pásenmelo, yo lo uno y se los paso de vuelta, porque fueron 3 partes. Pero más que nada es checar el texto, ¿sí? Y recordar este texto. Y les diría recordar específicamente dentro de esto, recordar el versículo 4 al versículo 7, ¿sí? Y ya, eso es todo, amigos. Espero que sea de edificación, que les haya ayudado un poquito.